Hola, hola, ¿qué tal con todos y todas? Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí transmitiendo por los 100.9 de Cultura FM y también por la retransmisión que hacen los compañeros de Radio La Conquista del Pan, los jueves a las 17 horas de Ecuador y 19 horas de Argentina, también por nuestras distintas redes sociales, ya sea en Facebook o en YouTube. Les saludamos a todos y todas quienes se están enganchando ya con nuestra programación. Estamos aquí en el programa número 36 de este programa de Frecuencia Subversa, en esta ocasión para abordar un poco sobre el significado que envuelve una fecha importante aquí en la lucha obrera y social de nuestro país. Nos referimos al 15 de noviembre de 1922, que bueno, ha tenido como que un significado en la lucha obrera, en la lucha sindical, una fecha en la cual se conmemora la muerte de cientos de obreros, de panaderos, de trabajadores ferroviarios, quienes decidieron salir a marchar, a manifestarse en contra de las medidas antipopulares del gobierno del banquero José Luis Tamayo de ese tiempo, ¿no? Entonces estamos aquí para hablar sobre lo que ha significado esa fecha histórica y tratar de darle ahí un poco de matiz, un poco de contexto a lo que pasó en aquella ocasión y bueno, cuál ha sido su influencia hasta nuestros días. Entonces, eso es lo que vamos a hablar prácticamente en todo este programa. Así que eso, amigos, y bueno, le doy el paso a nuestro amigo Mateo. Saludos a todos y todas quienes miran esta emisión de Frecuencia Subversa Radio, como lo dijo David, programa número 36 de este séptimo año. Ya se va acabando el año y entraremos a nuestro octavo año de transmisión ininterrumpida. Estamos, de hecho, anunciamos que estamos ya en la realización de los trámites correspondientes para poder renovar nuestra permanencia acá dentro de los 100.9 de Cultura FM y ojalá sean muchísimos años más del lado de su compañía y también de estos temas tan importantes de reflexionar como lo es del 15 de noviembre de 1922 que dolorosamente tenemos que decirlo, es uno de aquellos cuantos episodios tanto en la historia del Ecuador, que en el Ecuador podemos mencionar algunas, ¿no? En el siglo XX netamente, ¿no? Incluso 1922, después en el año 60 la matanza de la casona universitaria en Guayaquil mismo, y después en los años 70 lo del ingenio azucarero Astra, y esto se suma a una larga tradición de este tipo de masacres, se podría decir, ¿no? Perpetradas por el Estado, por sus fuerzas y aparatos represivos del orden contra la lucha obrera, se puede entender, ¿no? Entonces vamos a conversar un poquito de eso en esa perspectiva, en clave también local y regional y también internacional. Así que bienvenidos y bienvenidas a una emisión más. Vamos rápidamente con la introducción acá en Frecuencia Subversa Radio, programa número 36, porque nuestra palabra es nuestra arma. Empezamos. Frecuencia Subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! El agua es del pueblo y no de las mineras. El agua no se vende, se cuida y se defiende. No a la privatización del agua. Gracias, campesinas y campesinos. Gracias, indígenas y ecologistas, por enseñarnos que el agua no se vende, se cuida y se defiende. El agua
Y bien, estamos aquí ya para empezar con todo nuestro programa número 36 para hablar lo que significa el 15 de noviembre de 1922. Se conmemoran para este año 100 años, primer centenario. El primer centenario de esta fecha que se la ha tratado de recuperar, de hacer memoria, que algo que ha sido una tarea sumamente difícil, dado el contexto actual, pero también creo y lo más fuerte es este intento de, no sé, de tratar de quitar esta fecha de la narrativa oficial, si tú la quieres decir. La verdad es que, por ejemplo, la gente de mi época no en la escuela, en el colegio, poco o nada se sabía de lo que significaba, pues, de lo que era, de lo que trataba el 15 de noviembre, más bien ha sido por otras fuentes, por el mismo internet, que uno realmente pudo dimensionar lo que ocurrió en aquella fecha, en aquella serie de manifestaciones que se llevaron en el puerto principal. Como le decíamos, una fecha en la cual estaba a cargo de la presidencia uno de los representantes de la banca, como lo fue José Luis Tamayo, que venía, bueno, paradójicamente venía o trascendía de esa línea del liberalismo, ¿no? Entonces también un poco complejo en ese sentido, ¿no? Entonces el punto es que, bueno, estaba este señor ahí como presidente, un gobierno totalmente plutocrático, pero también a eso se sumaba una fuerte crisis económica que venía a raíz de varios eventos que se venían desarrollando a nivel mundial. La Primera Guerra Mundial, la crisis la Primera Guerra Mundial como que uno de los detonantes, ¿no? Pero una de las principales y que afectó a Ecuador fue esta cuestión de la crisis del cacao. Recordar que el cacao fue como el petróleo para el Ecuador a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Pero con la Primera Guerra Mundial y sumado a otros factores, el cacao se llegó a depreciar muy, muy fuerte y bueno, siendo la materia prima por excelencia, exportación, ¿no? la materia de exportación para Europa, Ecuador sufriría una grave crisis económica y bueno, y donde empezó a sentirse fuerte esta crisis fue en la región litoral y en Guayaquil, que fue una de las ciudades que más se desarrolló, si valdría el término, no, producto del auge del cacao, pero bueno, la crisis trajo lo contrario y bueno, eso fue como que el contexto para que se generara ese ambiente, esa situación crítica y bueno, también la oportunidad para que varias organizaciones de panaderos, de trabajadores ferroviarios encontraran la forma de organizarse y bueno, llevar de manera organizada, si se puede decir, sus reclamos, ¿no? Y bueno, todo terminó detonando en este evento del 15 de noviembre, cuando bueno, el gobierno decidió lanzar a toda su fuerza pública, a su fuerza militar en contra de los trabajadores. Así que ese evento de alguna manera significó como que la primera manifestación obrera, para muchos la primera manifestación de clases aquí en el país, dado que bueno, los trabajadores comenzaron a organizarse en contra de las élites políticas y económicas. Destacar también, ¿no?, que en lo político también fue como que una década un poco compleja, ¿no? La de 1910 a 1920. Creo que el único presidente, ya lo voy a revisar, que logró terminar su mandato fue Leonidas Plaza, después de lo que fue, por ejemplo, el asesinato de Eloy Alfaro, y bueno, también sucedieron otros gobiernos más que no duraron mucho tiempo. Y bueno, llegó después, creo, llegó justamente a finales de la década de los 20, llega este gobierno de José Luis Tamayo y bueno, se generan todo este ambiente de crisis, de medidas antipopulares y bueno, ahí es cuando surge, ¿no? Y eso como que un poco del contexto que les transmitimos ahora, ¿no?
Sí, yo creo que es una época bastante compleja, tú lo has dicho ya, David, desde el tema político incluso. Y lo que tú decías al final, ¿no? Esta es una de las primeras manifestaciones obreras como netamente obreras y eso también es por el motivo de que es como un momento bisagra, un momento de transición entre un tipo de sociedad, un tipo de mercado, un tipo de visión también legada mucho de las dinámicas coloniales, o sea, hay que decirlo tal vez de esto de la independencia. Preguntémonos, ¿no? Realmente, bueno, se cambiaron los papeles, se cambió como la imagen en su gran denominación, pero ¿qué pasa con aquellas dinámicas? O sea, ¿qué pasó con aquellas relaciones de poder que se venían dando? Y lastimosamente muchas de ellas se mantuvieron. Una de ellas también es este hecho de la imposición a través de las armas, a través de la violencia. Esta es una dinámica muy del antiguo régimen, se podría decir, que después de este nuevo régimen con los primeros 100 años del Estado, porque ya para el 1922 se estaba como ya tratando de asentar o concretar o afirmar esta idea, esta identidad nacional, y eso a la par también del aparecimiento de estos grandes, se podría decir, proyectos económicos que comenzaron a movilizar a mucha gente, como lo dijo David, esto del auge del cacao que fue a finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX también, que para inicios del siglo XX, con esto de la Gran Guerra a partir de 1914, como que hizo que tambaleara como toda esta onda económica expansiva que se vivía como en la situación de la costa, ¿no? Creo que es importante decir que detrás de esta fecha, como al principio mencionó David, ha habido muchos intereses, ¿no? Principalmente creo que desde un discurso oficial o estatal ha habido esa intencionalidad de hacerlo de menos o de no verlo más allá de como si hubiera sido un episodio aislado, se podría decir. Por lo mismo que decía David, ¿no? Este hecho de que en la escuela no nos comentan, no nos hablan, no nos tienen así como muy informados con respecto a este tema. Para las otras cosas que sí les interesa, la batalla de Pichincha, la independencia, todas esas cosas que políticamente han sido vaciadas incluso porque no son tratadas realmente, o sea, no nos preguntamos qué hay en los pormenores o no queremos hilar más fino de aquellos relatos grandes de oro que nos han contado, ¿no? Entonces, eso sí nos dicen que la batalla del 24 de mayo, que el ni sé qué, pero este tipo de cosas cuando tratan de reivindicaciones que hasta hoy en día estamos como tratando de solventar o entender o sobrellevar este tema de lo que decía David, o sea, de que aún somos casi como un país agroexportador, primario exportador, y si es que se cae lo que exportamos como materia prima, pues nos vamos yendo también nosotros a la punta del cuerno, como dicen por ahí, ¿no? Ahora nos está pasando con esto de la guerra de Ucrania y Rusia, que baja el tema del petróleo, que sube lo del gas, y entonces a la larga han pasado 100 años y las contradicciones con el tema de la lucha obrera sigue constante, sigue presente. Y por otro lado, una crítica también hacia los movimientos de izquierda es que tratan de jalonear estos hechos, estos movimientos como si fuera exclusividad o como si fuera una gran claridad o una gran iluminación de tal o cual persona, ¿no? Por ejemplo, sectores de izquierda más radicales, marxistas, leninistas, dirán que es una corriente, una tradición marxista-leninista. Otros que son más cabezones, se podría decir, en cambio dirán que fue una iniciativa del Partido Comunista. Cuando realmente esto, como que este tema de jalonear o de querer decir o relatar la memoria a conveniencia de cada partido, de cada movimiento, de cada personaje o de cada relato o ideología, realmente no nos permite entender o abordar de una u otra manera. Creo que también hay esfuerzos valiosos que han sido como también desvinculados o invisibilizados de realmente ver el carácter anarquista que tuvo
que tuvo el 15 de noviembre, ¿no? No en un tema como propagandístico, sino en el tema de la agitación, ¿no? En el momento en el que había estas confederaciones incluso de obreros católicos que tuvieron una gran participación, ¿no? Este sector de obreros que se podría decir no estaban necesariamente alineados a estas luchas tan revolucionarias, se podría decir, sino que desde sus pensamientos trataban de realizar como lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces creo que ese es uno de los graves errores, siempre tratar de leer el pasado desde el presente, o sea, y siempre se ha hecho desde esos diferentes presentes, y creo que ahora es como incluso difícil verlo así. Y para cerrar nada más, o sea, eso, lo que decía David, muchas veces se habla de los trabajadores ferroviarios, y claro, ¿cómo no? O sea, con el proyecto liberal, en principios del siglo XX, 1900, se comienza a construir el ferrocarril y comienza la mano de obra a generarse alrededor de este grandísimo proyecto. O sea, imaginémonos hace 122 años, o sea, cómo habrá sido la construcción de un ferrocarril, ¿no? Entonces, eso movilizaba a trabajadores de todas las regiones del territorio. Entonces, de una u otra manera, sí hubo una gran masa obrera que se formuló alrededor de esto, pero regresemos a ver lo que decía David, o sea, los que iniciaron todo esto eran los artesanos, eran los panaderos, los que estaban como en el oficio más bajo, en los últimos incluso peldaños dentro de estas, se podría decir, congregaciones obreras de su época, ¿no? Entonces ahí es donde entra eso, lo de la conquista del pan. Entonces, si es que la situación se friega, si es que se comienza a ver jodido todo, ¿a quiénes les afecta? A aquellos a los que comen pan realmente, entonces, y a los que hacen el pan. Entonces, regresar a ver esto del 15 de noviembre desde otra óptica, incluso desde el relato revolucionario al que también estamos acostumbrados, ¿no? Y ya la gente debería también dejar a veces el panfleto y comenzar a verlo desde otra manera, ¿no? No sé, David, ¿qué nos dices? Sí, es una fecha con mucho contraste, ¿cómo sería? O sea, con mucha simbología, si tú lo quieres decir, pero que en el fondo mantiene esa organización obrera, esa organización popular que se venía no solamente gestando a partir de la crisis, sino también, como tú lo decías, a partir de inicios del siglo XX, ¿no? Que entraba también otra dinámica de percibir el mundo, la realidad, desde los distintos lugares, desde las distintas subjetividades. Y bueno, en el caso de los trabajadores no era la excepción, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, esto de los obreros católicos aquí en Quito, allá en Guayaquil, justamente con la Asociación de Panaderos, también lo de los trabajadores ferroviarios, pero bueno, también existió una fuerte influencia también de estas varias corrientes que tú ya lo mencionabas, ¿no? Recordar también que justamente antes hablamos del 1922, o sea, hace 5 años, y bueno, no solo, al margen de lo que ocurrió en 1917, que también fue producto de otro proceso, o sea, también se dio esta cuestión de la Revolución Rusa, ¿no? Que fue una gigantesca revolución, una gigantesca lucha obrera de magnitud inverosímil allá en Rusia en contra de los zares. Y bueno, eso también de alguna manera influyó, ¿no? Y llegó a tener influencia en lugares como este. O sea, es difícil ahora imaginarnos, ahora que estamos con teléfonos, estamos con computadoras, con internet. En esa época se dieron los medios para que estos grandes hitos de la lucha popular, como lo fue la Revolución Rusa, o sea, pudieras llegar a estos lugares, ¿no? Y fue justamente por los puertos, por los barcos que se logró transmitir estos relatos. Y bueno, eso también fue parte una semilla que germinó también la organización que posteriormente se dio, ¿no? Y para que al final confluyan todas estas organizaciones para organizar estas luchas, ¿no? Que bueno, se dice que, o sea, estas luchas no solamente no es que se dieron de una manera muy espontánea, ¿no? Sino que ya se venían trabajando, se venían forjando, como lo dije al principio, debido a esta época crítica, ¿no? Que había por esta crisis económica, por la Primera Guerra Mundial, por la crisis del cacao, y bueno, entonces los trabajadores no encontraron otra salida que la organización y la manifestación en las calles. Que no sorprenda, perdón, David, igual este tema de lo que decías, estalla una revolución de un carácter, de un tinte, de una corriente
pro-obrera, se podría decir, como lo es, se podría decir ese socialismo, el comunismo como tal. Hay gente que piensa que, bueno, este tema del tercer mundo, primer mundo, y realmente no, o sea, mucha de la gente que estaba aquí, que viajaba a Europa, estaba muy enterada, creo que hasta mucho más que ahora realmente, de las cosas políticas que pasaban en Europa. Y que no sorprenda que el hecho de la matanza del 15 de noviembre no haya tenido una intencionalidad propiamente del terror y del miedo de lo de la revolución rusa, ¿no? O sea, y es lo que hacen hasta ahora en temas políticos, cuando pasa algo en Colombia, dicen, vamos a hacer Venezuela, vamos a hacer tal, o sea, como adscribiendo siempre este miedo o el terror a temas como políticos para manejar a la sociedad, ¿no? Sí, bueno, eso es lo que dijiste, ¿no? O sea, todo este significado, todo este relato, ¿no? Porque al final de lo que se trató era de confrontar al poder, ¿no? Y como vemos, ¿no? Como tal vez lo que ocurrió en Rusia y lo que ocurrió aquí, o sea, la respuesta al final fue la misma, ¿no? La represión de las fuerzas militares y las fuerzas policiales a quien en su afán de volver a estructurar el orden, o sea, no les importó en el caso de aquí de Ecuador tener cientos de muertos y lanzarlos al río, ¿no? Como cuenta la obra, ¿no? Sí, creo que eso es otra cosa súper importante. Si es que no fuera por una obra literaria de Ajá. Joaquín Gallegos Lara, me parece Sí. que sí. Cruces Las sobre el Cruces agua. sobre el agua, esta obra de la literatura además, porque no ha sido ningún esfuerzo ni de la historia, ni de la sociología, ni de nada, ni de la antropología, bueno, y la antropología no sé en qué le podríamos pedir respecto tanto a esto, ¿no? Pero ningún esfuerzo de los cientistas sociales ha tenido para como revitalizar de una u otra manera, como lo ha hecho este libro de la literatura. Y creo que mucha gente, si le preguntas de buenas a primeras, ¿sabes qué pasó el 15 de noviembre de 1922? Es por el Como libro. que lo pensará dos veces, pero si les dices, ¿sabes qué pasó en Guayaquil con lo de las cruces sobre el agua? De una, al menos vas a tener como un poco de idea, ¿no? De que hubo una matanza. Y creo que hay algo que debemos ver un poco, también hablando de esto, de lo que está sucediendo hoy en día, noviembre de 2022 en Guayaquil, 100 años en el mismo lugar. Guayaquil, una ciudad profundamente despolitizada, se podría decir. Creo que a lo largo de estos 100 años han hecho esfuerzos y ni hablar pues de la entidad política que está detrás ahorita Casi como un gueto, básicamente. o sea, las entidades, a las alcaldías que han venido dándose y sucediendo desde los años 80 en Guayaquil, se han encargado eso mismo de ir alejando a la población guayaquileña, y no sé en qué punto ahora tenemos de una u otra manera gente que está en una situación casi similar, ¿no? En la precariedad, en la falta de oportunidades. Claro. Sin embargo, en Guayaquil comenzó a haber una explosión demográfica, ¿no? Una explosión poblacional debido a esto del auge cacautero que decíamos. De repente, acá en un artículo de Plan B se habla de que para esta época en Guayaquil se llegó a tener una población de 80,000 habitantes, ¿no? Para principios del siglo XX, este es un número bastante considerable, igual entendiendo que nuestro país tampoco es que sea muy poblado, ¿no? Y básicamente mucha de esa gente que llegó a habitar Guayaquil estaba como relacionada a esta naciente dinámica económica, ¿no? Obreros de fábricas, estibadores, vivanderas, vendedores ambulantes, artesanos, empleados privados y públicos, profesores, trabajadores del ferrocarril, lo que hablábamos de los tranvías, lavanderas, cocineras, criadas domésticas, jornaleros y además desempleados. Y lo que tenían todas las ciudades, sin lugar a duda, delincuentes, trabajadoras sexuales, vagabundos, indigentes. Entonces, a todo esto se integraban los otros pobladores que venían como desde la antigüedad, ¿no? Campesinos, pescadores, la gente que abastecía de materia prima, de alimentos, de carbón, de leña a las ciudades, ¿no? Por otro lado, también estas figuras como no tan locales, como funcionarios, comerciantes, visitantes ocasionales que ya llegaban a través de estas nuevas dinámicas de transportación, y los marineros en el puerto, ¿no? Entonces, esto sumado también a una creciente élite ya relacionada a los bancos, ¿no? Entonces, como
creo que eso es lo que vuelve también bastante complicado esa relación dentro de eso, porque casi es lo que decía Marx, ¿no? De repente hay como una gran masa de trabajadores precarizados, maltratados, sin posibilidades de solventar con sus salarios ni con sus esfuerzos, se podría decir, el pan de cada día y de sus familias, ¿no? Entonces, al tener esa gran masa de trabajadores, lo que va sucediendo, y es lo que viene sucediendo durante meses antes de noviembre del 22, es que se comienza a ver este tipo de manifestaciones, demostraciones, movilizaciones, plantones, paralizaciones en distintos lugares por distintos sectores y distintas esferas de la sociedad, como lo decía David, desde los panaderos y después hasta el estallido de los trabajadores ferroviarios, en donde ya termina y se concreциona todo en una gran huelga general, en donde por más de 3 o 5 días se paraliza completamente toda la ciudad, que ya venía paralizada de algunos sectores y algunos como codos de la sociedad, ya se paraliza completamente, y ahí es donde, como hoy en día los gobiernos, los presidentes, bueno, en este caso el presidente Tamayo, que aquí a la vueltita de la Casa de la Cultura, justo al frente está la calle José Tamayo, ¿no? De este mismo nefasto personaje, abogado, banquero del Banco Comercial y Agrícola, que era el fuerte de esa época, ¿no? Entonces deciden desplegar toda la fuerza y el poder, ¿no? Y además hablar de que por 1906, por esa época, justo a inicios del siglo XX, es cuando por primera vez se institucionaliza y se crea una fuerza común, general, estatalizada y centralizada, tanto de policía como de fuerzas armadas, como de muchos otros sectores, ¿no? Tú mismo que has estudiado como el registro civil, y como que es una época como de articulación bastante del Estado. Entonces ahí sí es como lancemos todo eso, y quién puede decir que no, quién puede negar a esa orden superior, ¿no? Y ahí es donde recae también, y hacemos también esa crítica al cerebro y al sentido común que tiene cada ser humano, o sea, porque nos mandan a apuntar el rifle contra tu propio pueblo, y muy seguramente, o sea, regresemos a ver tal vez de esos militares, de esas policías que salieron a matar el 15 de noviembre, probablemente a quienes mataban eran familiares, primos, tíos, vecinos, y esto es lo que no se ve tampoco de este tipo de sucesos. A veces nos hacen creer que todo es a veces muy simple, y realmente ¿qué pudo haber detrás de todo eso, ¿no? Entonces, nuevamente ese proceso de deshumanización militar, policial, que hasta ahora se vive y que hasta ahora lo vemos presente, ¿no? Entonces, Guayaquil hace 100 años... un río de sangre, y ahora Guayaquil, 100 años después, esa sangre sigue corriendo, ahora viene desde las cárceles, ¿no? No fue en las calles de Guayaquil protestando, sino esta gente que está ahí de igual manera sin oportunidades, y que también está de una u otra manera en una carnicería, ¿no? No sé, ¿qué nos dices, David? Sí, ahora, como tú lo dices al principio, o sea, ahora la ciudad de Guayaquil como que ha sido parte de un proceso de despolitización o de alejamiento de la realidad social en sus distintas esferas. Tú hablabas justamente del grupo político que ahora está al mando de ahí, de esa ciudad, y no sé si hasta de la provincia, pero bueno, como que ahora la lógica ahí de gobernanza o de administración pública se maneja en torno a lo que es la beneficencia prácticamente, ¿no? O sea, es como que dar limosnas, básicamente, ¿no? Porque, o sea, los servicios públicos en Guayaquil, ya sean la energía eléctrica o el agua, se manejan a través de fundaciones, lo cual llama sumamente la atención. No sé si en alguna otra ciudad del mundo se replique esa cuestión, pero, o sea, Guayaquil es el perfecto ejemplo de cómo se ha llegado a privatizar o concesionar, entre comillas, los servicios de públicos, ¿no? Todo está prácticamente concesionado, privatizado, bajo la figura de la beneficencia. El municipio casi no es que se encarga de nada, y en ese sentido ha sido un factor determinante, ¿no? Para que la población no logre politizarse, si tú quieres el término, y solamente reciba ya sea migajas o
o cosas similares, ¿no? Ya que, por ejemplo, en Guayaquil como que la sensación que da es que, por ejemplo, el trabajo público, el sector público está totalmente deslegitimado desde el imaginario, ¿no? Más se ha apostado por esto del sector privado y cuestiones así que, bueno, o sea, al final han marcado esta ciudad como casi como un gueto, ¿no? Como un gueto. Ahora, y esto se puede traducir en lo que ha pasado en estos últimos años, o en estas últimas décadas, donde ha sido la cuna del crimen organizado, de la venta de droga. Básicamente, o sea, los barrios, la gente que ahora que nace o tiene que vivir en esos barrios, en su mayoría están condenados a eso, a la pobreza, a la lógica de la criminalidad, y bueno, es como que también algo que llama sumamente la atención, porque bueno, después de todo, Guayaquil se mantiene como uno de los puertos principales del Ecuador, pero en beneficio de ciertos grupos económicos y nada más, ¿no? Todo lo que se genera ahí no se traduce en un desarrollo, en un desarrollo en las condiciones de vida de la gente que vive ahí, ¿no? Hay, por ejemplo, lugares en los cuales ni siquiera hay agua potable en pleno año 2022. Mucha gente ha tenido que recurrir, por ejemplo, a las invasiones porque no tiene dónde vivir. Y bueno, ese es el escenario en el cual se encuentra ahora Guayaquil, ¿no? 100 años después de este acontecimiento de lucha popular que se ubica, ¿no? como un símbolo de la lucha popular y obrera, pero que bueno, vemos que por ejemplo en la ciudad donde se originó esto, más bien la ha colocado al margen, ¿no? Al margen de los distintos procesos, ya sean políticos, económicos e incluso hasta sociales, ¿no? Y hasta hoy en día, si es que hay algún tipo de manifestación, Guayaquil es sumamente controlada, vigilada, guionizada por las entidades estatales, ¿no? Fuertísimo lo que sucede hasta ahora. Nos vamos al primer corte musical y vamos a escuchar precisamente una banda que viene desde la ciudad de Guayaquil y es bastante antigua, se podría decir, como que su transitar viene de hace algunas décadas y un poco más. Nos referimos a la banda Deuda Social Anarcopunk desde Guayaquil, banda actualmente inactiva, con sus integrantes desperdigados por Latinoamérica y el mundo entero. Esperamos que si nos escuchan pues puedan compartir el programa y sentirse bien por su relato dentro de la historia del punk del 15 de noviembre, que se vuelve importante para visibilizar dentro de estos otros espacios juveniles hoy, 100 años después y 200, si es que es necesario, que siempre haya posibilidades de expresión y de comunicación a través del arte, a través de la música. Vamos con los Deuda Social y su canción 15 de noviembre. Acá en Frecuencia Subversa Radio regresamos un instante porque nuestra palabra es nuestra arma. Volvemos. Ya regresamos.
con amor, ciencia y libertad, porque los burgueses habían puesto una tiranía brutal. Las fuerzas de independencia se continuan por todas partes, incluso el cuerpo público tuvo que la policía de la nave. Por esto que no matarán a los niños que se con los perros del Estado, que intentan imponer la violencia a Guayaquil desamarcado. ¿Qué que mataron a nuestros antepasados? Pudieron haber matado a los obreros, pero jamás mataron a nuestra libertad. No tiranización. Dímelo bien, 1922. Y bien, volvemos aquí en Frecuencia Subversa Radio después de escuchar a Los Deuda Social con su canción 15 de noviembre. Y hablando de eso, ¿no? Justo estamos un lunes 14 de noviembre del año 2022. La masacre obrera del 15 de noviembre de 1922 en este primer centenario justo sucedió un día miércoles, ¿no? Parecido, casi por ahí. Vamos, estábamos hablando, como contextualizando un poco, viendo detalles, tratando de brindar una mirada alternativa, dar unas reflexiones como diferentes de lo que año a año se viene tratando alrededor de lo del 15 de noviembre. Me parece importante también señalar este hecho del abandono o esta como brecha muy marcada que existe dentro de la ciudad de Guayaquil y que existe hasta hoy en día y que tal vez nos permita como un poco reflexionar por qué siguen sucediendo cosas bastante complicadas y complejas en esta territorialidad, ¿no? En esta zona costera, un puerto, el puerto principal del territorio ecuatoriano. De igual manera, en 1896 y durante muchísimo tiempo, creo que la historia de Guayaquil ha estado constantemente asolada por incendios sumamente fuertes, ¿no? Creo que eso habla de lo que decía David, una grave desigualdad en donde las élites comenzaron a vivir en casas de cemento cerca del centro, cerca de lugares como un poco más, se podría decir, blanqueados o estilizados, se podría entender de esta manera, mientras que el gran grueso de la población tiene que irse a vivir en casas de caña, en covachas prácticamente, sin paredes, muchas de estas incluso con pocos techos, en lugares donde las inundaciones son constantes, incluso hay un video por ahí en YouTube que habla de una Venecia en Guayaquil o en Guayas que constantemente se inunda y la gente tiene que movilizarse en canoas y elevar sus casas y han pasado 100 años y esa precariedad y esa marcada diferenciación de las posibilidades de vida que tienen la población en este lugar es fuertísimo, ¿no? Y si nos preguntamos todo ese auge económico de donde trabajó un montoncísimo de gente, ¿por qué no terminó, aunque sea en cierto poquito punto, retribuyéndose sobre esa gente mismo? ¿Por qué, como dijo David, hasta hoy en día hay lugares donde ni siquiera se les ha entregado la posibilidad de tener agua, ¿no? Y ahora ya se está acabando el agua en el mundo entero y hubo lugares en donde nunca llegó, ¿no? O sea, ¿cómo podemos como humanidad sentirnos bien ante este tipo de cosas, ¿no? Y creo que está conectado, por ejemplo, el hecho de que el miércoles 15 de noviembre haya habido un montón de gente en Guayaquil en una huelga generalizada, masificada en todas las calles de la ciudad. ¿Cómo creer que no debería ser así cuando son cosas como esenciales, ¿no? Si es que hay tanta gente que la está pasando mal, ¿cómo pedirle que no se levante, que no piense distinto, que no se pare a hacer cosas para cambiar su situación, ¿no? Creo que esa es una cualidad muy humana y creo que la gente de derecha o la gente que está en las élites o en el poder o acomodados no son capaces de entenderlo, ¿no? De vivenciar de una u otra manera. Quisiera leer por acá igual en un artículo del año 2017 en el portal rebelión.org, en donde dice que para la jornada para el mes de octubre, para las jornadas que se daban en octubre, o sea, a vísperas del mes de noviembre donde sucedió esto, la Asamblea de Trabajadores del Ferrocarril del Sur en Durán
resolvió presentar al gerente, J.C. Dobby, o sea, esto dentro de su mismo círculo, un pliego de peticiones cuyas demandas centrales fueron que se respete la ley de 8 horas diarias en una jornada y la de accidentes de trabajo. Entonces, otro es el aumento de salarios, mientras que la remuneración mensual de los trabajadores era de unos 30 sucres, el sueldo de los jefes era de por lo menos $250, o sea, ni siquiera en sucres mismos, sino ya en una moneda que sobrepasaba en temas de porcentaje mucho más que lo de los sucres. Entonces, imaginarse que el salario de los obreros era mínimo, súper mínimo al lado de los jefes, ¿no? Entonces, mientras que se decía que en esa época la semana laboral era de 7 días, se pedía considerar que sea de 6. O sea, la semana solo tiene 7 días, o sea, ni siquiera había una posibilidad de descanso, ¿no? O sea, es increíble más o menos el tema de cómo se desarrollaba eso. La estabilidad laboral, pedían estabilidad laboral a fines de que no se pueda separar a cualquier trabajador sin causas justificadas, ¿no? Otra era de suprimir los descuentos de los sueldos a los trabajadores por hospitales o por cosas, ¿no? Entonces, y restituir a varios de los trabajadores despedidos. Entonces, este tema son cosas que, si bien vamos a cualquier fábrica actual, se podría decir, sigue sucediendo, ¿no? Bajo otras formas y figuras de precarización laboral, ¿no? Bien, ahora ya la semana laboral sigue siendo de 6 días porque en muchos de los trabajos te hacen trabajar hasta el sábado, y sin embargo la remuneración sigue siendo mínima en comparación a lo que reciben los grandes jefes. Entonces, ¿cuánto hemos avanzado? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto se ha logrado transitar con respecto a eso? Y creo que algo que duele muchísimo es que lastimosamente estos avances no deberían ser retrotraíbles o regresivos, se podría decir. Si es que ya se llega a tener como derechos laborales, ¿cómo se puede pensar que se puede haber una regresión en cuanto a eso? Y eso es lo que vemos hoy en día, ¿no? Ya se llegó en la jornada de trabajo en el Ecuador, fue decretada la de 8 horas fue decretada en el 1916. Supuestamente, ¿no? Y nunca fue como entendida o aplicada a tal punto, ¿no? Entonces, realmente pasan 100 años y hasta ahora la gente, con esto del teletrabajo, con esto de tener que tener incluso 2 o 3 trabajos, o con esto del Uber, por ejemplo, la gente en Uber trabaja más de 8 horas diarias. Si solo trabajara 8 no ganara ni para hacer caja, ¿no? Sí. Entonces, sí, estamos en un escenario, creo que 100 años después, no sé si casi parecido, ¿no? Como decía Marx, a la historia en primera instancia se presenta como tragedia y en segunda como una farsa. No sé si estamos dentro de esa misma lógica, pero bueno, o sea, estamos casi en un escenario, no sé si similar, pero con unas características casi iguales, ¿no? O sea, estamos como que en medio de una guerra ahí imperialista, ¿no? Entre varias potencias como lo son Rusia, Estados Unidos, ahí en Ucrania con la Unión Europea y todo, y bla, 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 y bueno, todo eso, ¿no? Y también tuvimos, o más bien dicho, seguimos atravesando esta crisis que nos dejó la pandemia, ¿no? Y, o sea, y sobre todo con la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia, el mundo se paró económicamente por 2 a 6 meses, 1 año, y como que para recuperarse, para esta famosa palabra, este término que es para reactivarse, se dejó de lado mucho de los derechos laborales alcanzados, ¿no? Esta fue la justificación perfecta para la sobreexplotación de varios y varias trabajadoras, ¿no? Ya no tal vez de muchos de ellos en una fábrica, pero sí, por ejemplo, en un computador, trabajando casi a 24 horas al día y por el mismo sueldo de 8 horas, o como tú lo decías, por el Uber mismo, o ahora que tenemos esta famosa palabra que es el emprendimiento, donde a veces varios medios de comunicación tratan de posicionar ese término. Recuerdo cómo varios medios hablaban de que alguien con la indemnización que le dieron se puso a vender tomates y así, ¿no? Entonces,
estamos en un escenario similar, o no sé si hasta peor, ¿no? Pero ahora con la tecnología y todos los discursos que se logran generar ahí, ha sido como que una lucha, ¿no? Por no perder espacio en la memoria en cuanto a lo que significa el trabajo como tal, ¿no? Porque al final el trabajo es del trabajo, así tú te pongas a vender camisetas o yo qué sé, o algún alimento que tú prepares y le digas de emprendimiento, creo que para mí al final eso es trabajo. Igual también hay una explotación ahí, porque bueno, debes cumplir con algo, ¿no? Para no sé, yo qué sé, para pagar tus servicios, para pagar tus alimentos. O lo mismo si es que estás teletrabajando o estás en el Uber, o sea, tal vez ahora la explotación, tal vez ya no se ve al jefe de la fábrica o de la corporación ahí, sino hay ahora otras lógicas. Y bueno, creo que ahora más que nunca la organización, la organización popular, la organización de varios movimientos, o sea, se hace sumamente importante para no dejar de lado esta vulneración de los derechos que se alcanzaron como en distintos eventos, como lo fue el 15 de noviembre. Y bueno, en ese sentido, o sea, también como que posicionar, ¿no? Posicionar la organización, a pesar que es verdad, sí, hay varios frentes, organizaciones sindicales que tienen intereses diferentes, ¿no? Como a veces son los partidarios, pero en el fondo, o sea, yo creo que la organización siempre va a ser fundamental para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, eso también como que trasladarnos al escenario actual, ¿no? Donde también estamos ya frente a otras dinámicas que creo que todavía no las podemos asimilar bien todavía. Sí, y yo creo que son varias cosas que están alrededor de este primer centenario que debemos reflexionar. Y no porque sea centenario, no creo que debemos tampoco caer como en este tema de... Romantización. Sí, no, y del hecho de esto, porque igual vivimos que el bicentenario y que eso sea como... Es un tema muy propagandístico, se podría decir, ¿no? Creer que que ya es el centenario tal o cual debemos ver las cosas muy buenas, y creo que acá ha sido como un esfuerzo también doloroso de hacer como cable a tierra de lo que está pasando, y tal vez está en detrimento, y lastimosamente lo del 15 de noviembre de 1922 pueda volver a suceder sin lugar a duda, y mucha gente está muriendo también. Hay masacres, siguen sucediendo masacres, ahora incluso muchas de ellas video grabadas y video difundidas a través de las redes sociales, lo cual nos vuelve mucho menos humanos, mucho más autómatas al consumir ese tipo de contenido, y a veces hasta simplemente por morbo. Realmente creo que debemos tratar de retomar esa chispa que nos mantiene como siendo humanos, y que también nos permita extender un horizonte de duda o de crítica hacia las cosas, ¿no? Mucha gente ahora piensa que es un tema del gobierno, que son los gobiernos los culpables, que son las personas que están dentro de los gobiernos los que son, se podría decir, los únicos y exclusivos responsables. Y sí, debería ser así, debería cada persona, cada entidad hacerse responsable desde lo personal hasta lo político por las cosas que hace, por las cosas que dice. Debería ser así. Sin embargo, no es un tema de blanco-negro. Porque mucha gente podrá decir, sí, es que los conservadores versus los liberales, porque en esa época que Eloy Alfaro ahora se lo recupera muchísimo, se creía que lo liberal era como más o menos como un símil supuestamente de lo que ahora más o menos de esto de conservadores versus liberales. En esa época era más o menos un símil ahora de lo que nos quieren hacer creer como supuestamente izquierda versus derecha, algo así, ¿no? Como un sector más ortodoxo versus un sector más progresista, más tal. Y creo que esto del 15 de noviembre de 1922 es la prueba de que no existe tal. O sea, el señor Tamayo, el abogado Tamayo, el presidente que estaba en esa época, era un presidente liberal, era un abogado, era un banquero, era progresista, y sin embargo mandó a matar a su gente. 30 o 40 años antes de este suceso, o 50 años si es que es así,
en el gobierno de García Moreno, profundo conservador, ortodoxo y también progresista, ¿no? Cabe recalcar, masacra y ajusticia públicamente a la rebelión de los Ichos con su líder Daquilema y lo empala públicamente. Entonces, ¿qué hizo García Moreno? Mandó a sus fuerzas represivas, los castigó públicamente, los ejecutó, los mató y no se sabe qué se hizo los cuerpos porque era en el medio de los Andes, de la sierra, entonces probablemente los enterraron por ahí, ¿no? Entonces, ¿quién habla de las cruces en los Andes? También, ¿no? Entonces, son esas masacres y las dos masacres suceden bajo la justificación del Estado ecuatoriano, supuestamente aquel Estado que nos liberó de la fuerza asesina y conquistadora de España, ¿no? Y esos son como esos matices que siguen sucediendo. Entonces, García Moreno utiliza el Estado y la justificación el monopolio de la violencia para asesinar a sus detractores y al pueblo en rebeldía, y después Tamayo hace lo mismo, sino que con otro tipo de pueblo en rebeldía, ¿no? No son las comunidades indígenas que se rebelan, sino los obreros. Sin embargo, la dinámica termina siendo la misma, o sea, hacer que sus soldados levanten las armas y asesinen al pueblo. Entonces, qué es lo que pasa ahora, ¿no? Ahora vemos que los gobiernos de derecha también matan, también asesinan, y los de supuesta izquierda también, ¿no? Entonces, a preguntarnos de esas cosas, ¿no? No solo a creer que los discursos son lo único que lleva por encima de la mesa, sino no solo ver esa punta del iceberg, sino ver todo lo que hay por abajo. Creo que ese es como el gran reto, y tal vez no sea tarde, o si es que es demasiado tarde, pues no sé, díganlo en los comentarios, pero yo creo que nunca es demasiado tarde como para pensar que se puede pensar diferente, ¿no? Entonces, nada, se nos va acabando el tiempo, y David, si quieres acotar algo ahí antes de ir cerrando. No, igual con lo que tú decías, no es como que tampoco caer en la romantización, tampoco tratar de posicionar una fecha desde, no sé, desde el idealismo, como un evento al símil de otros, ¿no? Como la batalla de Pichincha, como el 10 de agosto, en los cuales están como que los cuales han caído como que en una simplificación, ¿no? Cuando detrás de ello hubo un contexto muy, muy complejo, como tratamos de describirlo al inicio del programa, ¿no? Con los hechos mundiales, con los hechos locales que de alguna manera provocaron esto, y tratar de matizar también esta fecha, porque de eso también se trata. Y eso, o sea, básicamente, ¿no? O sea, más que todo ver, ¿no? El poder, como lo decía Mateos, el poder el poder, o más bien dicho, la utilización que hace cada gobierno con el Estado. Ya lo decía, esto a veces ni siquiera tiene que ver con la tendencia ideológica, ¿no? Sino, pongamos como ejemplo lo que pasó, no en junio del 2022, pero sí en octubre del 2019, ¿no? Con un señor que parece que defendía los derechos, entre comillas, él defendía la democracia, defendía los derechos humanos a las personas discapacitadas, pero cuando tuvo que usar el poder, o más bien dicho, tuvo que usar a la fuerza pública, al ejército, a los militares, a poner estados de excepción, no dudó ni dos veces y lo hizo, y bueno, y quedaron ahí 11 muertos, de los cuales hasta ahora no hay justicia, no existe justicia ni reparación alguna, ¿no? Entonces me parece interesante también a puntualizar esa situación, y creo que, bueno, creo que el escenario o lo que pasó en el 15 de noviembre de 1922, creo que nos dejan como legado eso, ¿no? La primera lucha que expresaba el malestar generalizado a través de la organización de distintos sectores de trabajadores y sectores sociales, y también el poder indiscriminado, ¿no? del Estado a través de los militares y de la policía, y es algo que, bueno, es una lógica que se mantiene y se mantendrá, lamentablemente, pero a la cual hay que hacerle frente, como lo hicieron en el 1922, como se lo hizo ya recientemente, ¿no? En el 2019, y también, ¿por qué no en el 2022? Y eso, básicamente, ¿no? Hablar un poco de eso, refrescar un poco, mantener en la memoria esta fecha, tal vez como lo dijimos antes, o sea,
A muchos se nos vino, tal vez se nos vino la chispa de lo que significa esta fecha a través de la obra de Joaquín Gallegos Lara, de Cruces sobre el Agua, pero también tratar de seguir, ¿no?, investigando. Ahora por suerte tenemos el internet, hay muchos blogs dedicados a esto, se han hecho para esta ocasión, incluso conversatorios, foros, y bueno, me parece también importante las iniciativas, y eso y nosotros también aquí tratamos de contribuir un poco. Sí, nada, y esta semana se está dando una jornada de memoria en conjunta, ¿no?, de la Universidad Central, del Comité 15 de Noviembre, donde está Tomás Quevedo, también uno de nuestros invitados, que estará ahí participando y haciendo parte de esta jornada. Y estaremos también compartiendo lo que se hizo, lo que más o menos se estará dando. El cronograma ya lo hemos compartido también en nuestro Facebook personal de frecuencia, de Subversa Frecuencia, que es ahí uno que está por ahí. Y así que nada, pues bacán a toda esa gente. Nuevamente agradecer a todos y todas quienes estuvieron acá con nosotros en esta jornada. Y nada, pues vamos a despedir ahora el programa, la programación, enviando un fuerte saludo y con una canción de una agrupación. Y bueno, nada, David, si es que quieres despedirte. Nada, y creo que, bueno, esperamos que en algo haya aportado este programa a lo que significa el 15 de noviembre, a la importancia que tiene la organización popular de trabajadores y distintos sectores. Y nada, eso nada más, amigos y amigas, esperamos que les haya gustado el programa de esta noche de 14 de noviembre. Bacán, y nada, pues cerramos ahora con una canción de una agrupación solista en la que participo, que se llama Odebrecht, y habla precisamente de esto del 15 de noviembre. Es una adaptación en metal punk, se podría decir, de una literata, una poeta que se llama La Negra Rodríguez, y esta canción se llama Fuego contra el Pueblo. Me parece que tiene el mismo nombre este poema, si no igual lo pueden buscar en el Google, ahí aparece en uno de los resultados principales. Primero es un poema de La Negra Rodríguez, hecha canción por la agrupación solista Odebrecht, Fuego contra el Pueblo. Cerramos con este programa de Frecuencia Subversa, primer centenario del 15 de noviembre de 1922, y seguiremos hablando, ojalá la próxima semana o en 2 semanas. Queremos invitar a alguien para profundizar y tener una visión más enriquecida un poco sobre esto. Finalizamos y cerramos con Odebrecht y nos vemos la próxima semana acá en Frecuencia Subversa Radio, porque nuestra palabra. Nos vemos, chao.
Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Aquí finaliza Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por Cultura FM 100.9.